Bien, continuamos el siguiente tramo. Acá en la parte de atrás. Observen que es este tramo. Esta distancia ya la tenemos. Vamos a proyectar esta distancia. Vamos a ver. Nos vamos acá. Y vamos a proporcionar aproximadamente esta distancia. Recuerden que no estamos trabajando con medidas ni a escala, simplemente con la observación. Puede ser la mitad de esta distancia, puede ser la que nosotros proyectemos en la parte de atrás. Así que seguimos en ello. Trazamos el descanso y vamos a dividir en esta esquina las demás alturas de los escalones. Busquemos aquí el centro, luego la mitad de la mitad, luego mitad de la mitad y así sucesivamente. Ok. Vamos a proyectar inicialmente el primer escalón del segundo tramo. O sea que este de acá, este primero, o sea el noveno, este es el noveno, décimo, 11, 12, 13, 14, 15 y el último escalón 16. Así que proyectamos este primer escalón o el noveno y levantamos la contrahuella. Utilizando el punto de fuga auxiliar, proyecto la inclinación. Observen que va a coincidir con la esquina esta esquina. Ella va hacia el punto de fuga auxiliar. Bien, teniendo ya esas guías, vamos a proyectar cada una de las gradas que continúan. Bien, luego de proyectar las alturas de las contrahuellas, procedemos a hacer lo mismo que hicimos en el primer tramo. Va al punto de fuga, vertical, y el último escalón. Seguimos proyectando cada una de las contrahuellas al otro lado. Bien, vamos a calcular hasta dónde va a llegar esta primera contrahuella. Simplemente cuando nosotros proyectemos esta esquina, orientándonos con el punto de fuga auxiliar
la proyectamos y donde se corte, allí va a quedar el ancho de ese escalón o de esa contrahuella. Aquí borramos y a partir de allí, en cada intersección de la contrahuella y esa línea inclinada que va hacia el punto de fuga auxiliar, hasta allí va a llegar el ancho de la escalera. Y vamos intersectando en cada punto. Observen que ya cada huella de este tramo no se va a ver, pues cada una de esas huellas se encuentran localizadas sobre la línea de horizonte. Ok. Ahora busquemos el ancho que va a tener la escalera en su inclinación. ¿Cuál es el ancho? Esta distancia, este ancho. Para eso vamos a proyectar a partir de esta esquina, bajamos y encontramos este punto. Igual, cuando intersectamos esta línea vertical con esta línea horizontal en forma perpendicular, vamos a encontrar también esta distancia. Eso mismo lo hacemos en la perspectiva. Bajamos aquí, este punto, va a quedar acá. Realmente esa línea es paralela con el eje que nosotros proyectamos hacia el punto de fuga auxiliar. Así que esta línea también va a ir al punto de fuga auxiliar. Observen que sí va a coincidir exactamente en el mismo punto. Va a terminar aquí. Proyectamos la parte inferior de ese descanso. Lo proyectamos al punto de fuga. Igualmente, bajamos acá y lo trasladamos al punto de fuga auxiliar. Y hasta ahí llega. Vamos a suponer que esto ya está por fuera del paralelepípedo, pero vamos a tratar de que se visualice la placa, pero vamos a darle un poco más de ancho, más o menos por aquí.
Esta sería nuestra placa, el ancho de la placa. Muy bien, así vamos observando cómo se va construyendo este ejercicio de la escalera a partir del paralelepípedo. Bien, nos falta proyectar las barandas. Seguimos con el proceso de las barandas. Vamos a irnos a la vista lateral, y la baranda va a estar aproximadamente en el sexto escalón, aproximadamente, para que nos llegue a una medida aproximada de 90 centímetros. O sea que esa baranda haría este recorrido. Quiere decir que todas estas líneas van a ir al punto de fuga auxiliar. Seguimos proyectando. Habíamos dicho que era en el sexto escalón, o sea que este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Aproximadamente aquí hay cerca de los 90 centímetros. A partir de aquí trasladamos al punto de fuga auxiliar. Le damos el espesor y va a coincidir el quiebre, el cambio de dirección va a coincidir con esta esquina. O sea que a partir de esta esquina debo cambiar de dirección hacia el punto de fuga. ¿Por qué cambia de dirección? Obsérvenlo, que esta línea es paralela a todas estas, a esta línea, a esta línea, a esta línea, y todas esas la estuvimos proyectando hacia el punto de fuga que está en la línea de horizonte. Y el quiebre paralelo a la superficie plana que viene siendo el segundo piso. Asimismo trabajamos en la baranda que está al lado izquierdo. Proyectamos la misma altura y a partir de aquí utilizamos el punto de fuga auxiliar. Y así terminamos nuestra escalera. Observamos entonces al final cómo a partir de la escalera podemos trasladar alturas, podemos localizar líneas de horizontes, puntos de fuga. Asimismo, las proyecciones hacia el punto de fuga auxiliar y el paralelismo que existe en cada una de sus líneas, dependiendo la ubicación del observador.